Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta del apóstol San Andrés, y como hacemos siempre, vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protégenos, Señor, con la constante intercesión del apóstol San Andrés, a quien escogiste para ser predicador y pastor de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vi a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro,
y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta del apóstol San Andrés nos habla en primer lugar de cómo Cristo, desde su inicio de la vida pública, fue poniendo las columnas, los cimientos de la futura Iglesia, que tendría que recibir el encargo de predicar la buena noticia, es decir, de transmitir a aquellos que no hubieran conocido a Cristo personalmente, de transmitir el mensaje de salvación. Esa tarea, esa misión, la recibieron primero los apóstoles y, junto con los apóstoles, el resto de discípulos del Señor. Los apóstoles fueron las columnas, la estructura del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Cada uno de nosotros ha conocido el amor de Dios, y de igual manera que le ocurrió a Andrés, él sintió la llamada y de forma dócil, dejándose llevar por la palabra de Dios, abandonó todo para seguir a Cristo. Sin embargo, no estaba todo hecho. Estoy seguro que el propio Andrés, junto con su hermano Pedro y el resto de compañeros, el resto de los 12, tuvieron a lo largo de los 3 años que duró la vida pública de Cristo, tuvieron muchas dudas. Dudas de si habían hecho bien, dudas de si no se habrían equivocado y aquel al que seguían no sería más que un iluminado que hablaba muy bien, cuyas palabras llenaban el corazón de esperanza, que hacían milagros, pero que nada les aseguraba que fuera el Salvador. El colmo de esas dudas, el culmen, fue el traidor. Judas Iscariote llegó a dudar tanto de Cristo que le vendió por unas monedas. Creo que es importante que nosotros desechemos en nuestra relación con Dios algo que es muy común entre los seres humanos, que es el conseguir las cosas para ya, con el menor esfuerzo posible, con el menor sacrificio posible. Y eso en la vida espiritual no existe. Tú lo sabes por propia experiencia. ¿Cuánto cuesta quitarte, aunque sea un pequeño defecto de tu carácter? ¿Cuánto cuesta? Cuando te parece que ya lo has superado, ¡bum!, vuelve otra vez a aparecer en tu vida y dices: caray, si pensaba que ya con la ayuda de Dios y con mi esfuerzo me lo había quitado de en medio, y vuelvo a tropezar. Andrés y sus compañeros tuvieron dudas, muchísimas, claro que tuvieron dudas, pero sin embargo el amor a Dios hizo que continuaran adelante. Sin embargo, los cuidados de Cristo lograron que el corazón incrédulo de sus discípulos creyera en él y por lo tanto siguieran a pesar de las dudas. ¿Tienes dudas? ¿Tienes problemas porque hay cruces en tu vida que no comprendes? Primero, ¿y quién no? Todos las tenemos. Eso es lo normal en la vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esas dudas, que a veces las tenemos, se disipen? No hay otro antídoto que acercarnos al Señor. ¿Qué es lo que hizo que Andrés y sus compañeros dejaran todo? Sus planes, su pequeña empresa, él y su hermano Pedro eran pescadores. Lo que hizo que dejaran todo fue el fuego del amor que llenaba su corazón cuando escuchaban las palabras de Cristo. El poder acompañar al Mesías, al Maestro. Y eso daba sentido a su vida. Pero nuestra vida a veces no tiene sentido. Pero no es porque Dios no esté, es porque nosotros no dejamos que Dios entre en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo rezas? ¿Cómo andas de piedad?
¿Cuántas veces vienes a la iglesia, aunque no sea precepto? Si no dejas que el Señor toque tu corazón, es que es imposible. Tú lo que quieres es que el Señor constantemente haga un milagro y que de hoy para mañana te dé lo que quieres, que es una fe firme, que no tengas dudas. Pero estás luchando por alimentarte bien. Estás luchando por dejar que Cristo encienda tu corazón. O tu vida, o en tu vida y tiempo y cabida para todo, menos para Dios. Pregúntatelo, porque posiblemente muchos de los problemas que tenemos, muchas dudas de fe, provienen de la falta de contemplación, es decir, de parar un ratito en nuestro día a día, de mirar la cruz o el misterio del Belén y llenar nuestro corazón de ese amor que Cristo nos da, sobre todo por medio de los sacramentos. Esto es lo que hizo que Andrés y sus compañeros, a pesar de los momentos difíciles, no abandonaran a Cristo. No que fueran perfectos, que no lo eran, todos negaron a Cristo, sino que estaban unidos a Él. Y el amor personal se transformó en amor espiritual. Y eso llenó su corazón de fe. Recuerdo haber leído un libro de John Henry Newman, este sacerdote anglicano que se convirtió al cristianismo y que después fue elevado a la condición de cardenal. Este hablaba de los ojos de la fe. Los ojos de la fe no son los ojos físicos, son los ojos del corazón. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Pero si lo único que quieres es que el Señor te dé lo que necesitas o tú crees que necesitas, si solo vienes porque encuentras una contraprestación, pero no amas, difícilmente se disiparán las dudas de tu vida. ¿Tienes problemas? Ven a rezar, ven a contemplar al Señor, ven a decirle al Señor que le necesitas y verás cómo el Señor, que conoce nuestra necesidad, te responde. Quizás no te dé lo que tú pides, quizás no te quite la cruz, ni te sane la enfermedad, pero te responderá como Él es, consolándote y llenando tu corazón de esperanza. Pidamos a los santos apóstoles que intercedan por todos nosotros ante Dios nuestro Señor. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad, de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos por los que no tienen fe, enfermos, parados, víctimas del aborto. Pedimos especialmente por aquellos que al no tener fe ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas Dios. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos
de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, concédenos agradarte con estos dones que hemos traído en la fiesta de San Andrés, y al aceptarlos, haz que renueven nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Francisco, Jorge Roberto, Antonio, y difuntos de las familias Herranz Yacer y familia López Climent, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. André Froissart cuenta en un libro cómo se encontró con Cristo cuando entró en una iglesia para buscar a un amigo que estaba dentro y él estaba impaciente esperándole fuera. Él no tenía fe, venía de una familia donde el padre era comunista, la madre era protestante pero agnóstica. Y cuando entró en la iglesia y estaba la exposición del Santísimo, le embargó el amor de Dios. Pero no significa que una vez que te encuentras con Cristo ya está todo hecho. Tienes que perseverar, tienes que aprender a vivir del amor de Dios, tienes que rezar, ser contemplativo, dejar que el Señor con su gracia transforme tu corazón. Es como ascender una montaña alta. No lo vas a hacer solo, lo harás con la ayuda y sostenido por el Señor, pero tienes que esforzarte. Por eso, como Andrés y sus compañeros, pedimos al Señor que nos sostenga, que aumente nuestra fe, para que amemos y demos testimonio de su amor ante todos los hombres. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en una palabra tuya no bastará más.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tus sacramentos nos dé fortaleza, para que compartiendo la muerte de Cristo a ejemplo del apóstol San Andrés, merezcamos vivir con él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.